Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos ingresado al estudio del concepto del daño, ¿no? Hace dos clases nosotros revisábamos qué métodos o cómo determinar el daño, cómo establecer a cuánto asciende el daño. De esta manera nosotros hemos realizado una revisión de la denominada teoría de la diferencia. Veíamos que la misma presenta ciertos inconvenientes, ya que no toma en cuenta las peculiaridades del caso, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos analizado esto y hemos visto que también debemos analizar algunas peculiaridades del caso concreto, una vez que hemos analizado también anterior a este tema las acciones u omisiones que son aptas o idóneas para generar responsabilidad, hemos desarrollado el concepto propiamente dicho de daño, y decíamos que el mismo constituye un menoscabo, ¿no? Un menoscabo a la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la persona. Y nosotros empezábamos con el análisis del daño, pero veíamos en primer lugar el daño patrimonial, ¿no? Y veíamos que el daño patrimonial tiene aquella característica de poder valuarse en dinero. Nosotros podemos decir a cuánto asciende ese daño en casos concretos, realizando una reconstrucción del patrimonio y también tomando en consideración las peculiaridades concretas del caso, ¿no? Entonces, es posible establecer un aproximado del quantum resarcible, ¿no? De cuánto se debe reparar el daño en cuestión patrimonial. Y veíamos que dos de los conceptos que nos van a ayudar a establecer este quantum son el daño emergente o damnum emergens y el lucro cesante o lucrum cessans, ¿verdad? Nosotros veíamos que estas dos figuras al menos se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Pero además de estas dos figuras, nosotros hemos estudiado las figuras de los punitive damage que se dan en el derecho anglosajón y veíamos también la pérdida de chance, ¿no? Que ha sido una construcción que se ha ido dando en el derecho extranjero. Entonces, una vez que hemos revisado y sabemos qué es el daño patrimonial, podemos empezar con otra forma de daño y concretamente me refiero al daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial es aquel que va a lesionar a la persona en sí misma, es decir, más allá de afectar el patrimonio de la persona, es decir, los bienes valuables en dinero de una persona. Muchas veces el hecho dañoso puede generar un daño a la persona misma, concebida como un valor espiritual, concebida a sí mismo como un valor psicológico, como un valor inmaterial. No olvidemos nosotros que avanzadas eh, las perspectivas que defienden los derechos humanos, el ser humano hoy en día es una persona invaluable, ¿no? Si bien en tiempos del derecho romano se permitía incluso que la persona sea objeto de relaciones jurídicas patrimoniales, se daba, por ejemplo, la compra-venta de esclavos, ¿no? Hoy en día esto es inconcebible, es decir, hoy en día las personas eh, somos concebidas como invaluables, ¿no? Uno no puede establecer cuál es su precio, uno tiene ciertas cualidades inherentes al hecho mismo de ser persona que que le hacen ser invaluable, ¿no? Que hacen ser invaluable. Tiene ciertas atribuciones, ciertas cualidades que son reconocidas por la ley como derechos de la personalidad, como derechos de la personalidad. Y estos derechos de la personalidad, estimados estudiantes, son muy variados y forman parte forman parte de la, de la persona misma, ¿no? Porque son cualidades. En un instante vamos a hablar de eso. Entonces, muchas veces el daño va a implicar ansia, va a implicar angustia, va a implicar sufrimientos físicos y psíquicos, ¿no? Y establecer el quantum de estos daños resulta problemático.
Pese a ello, si nosotros revisamos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se van dando diferentes formas de reparar el daño en estas circunstancias, ¿no? Ante la pérdida de vidas o ante atentados muy graves contra la persona misma. Entonces, la reparación muchas veces se puede dar, bueno, se va a dar en dinero, en un quantum estimable por la autoridad judicial, pero también puede establecerse y se ha establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de formas alternativas, ¿no? Ojo, por la Corte Interamericana, ¿no? No un juez ordinario no lo va a hacer de esa manera, pero una forma es, por ejemplo, realizando homenajes a la persona fallecida, ¿no? Por ejemplo, estatuas, nombramiento de calles, nombre en honor a esa persona, o de establecimientos educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces es una forma esa de buscar también reparar ese daño que se da y que no es tangible, ¿no? No es percibible, no es cuantificable. Respecto al daño extrapatrimonial, nosotros tenemos una regulación establecida por el artículo 23 de nuestro Código Civil y se refiere concretamente a los derechos de la personalidad, ¿no? Nos establece el artículo 23 que los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de ese hecho, en primer lugar, pero además se va a reparar el daño, se va a resarcir el daño, no solo material, sino también un daño moral, ¿no? Pero el daño moral, reitero, va a estar compuesto por esa afectación al ánimo, el dolor, el sufrimiento que tiene una persona cuando se atenta contra los derechos de la personalidad que tiene una persona, ¿no? Estimados y estimadas estudiantes, entonces nosotros podemos ver que al lado de un daño material que es patrimonial, es valuable en dinero, tenemos un daño moral. Eh, para esto es importante que nosotros sepamos qué son los derechos de la personalidad, ¿no? Los derechos de la personalidad, estimados estudiantes, son aquellos que garantizan el goce de nosotros mismos, aseguran al individuo el señorío de su persona, aseguran la actuación de sus propias fuerzas físicas y espirituales, así nos establece Ferrara. A esta definición se ha objetado eh, que se alude a una definición de derechos sobre la propia persona, pero esto ustedes ya lo van a desarrollar de mejor manera en la materia de Derecho Civil 1, personas, ¿no? Otra de las definiciones importantes de los derechos de la personalidad es aquella brindada por el español José Castantoveñas, quien nos dice que los derechos de la personalidad son bienes constituidos por determinados atributos, cualidades físicas o morales del hombre individualizados por el ordenamiento jurídico. Arturo Alessandri nos va a decir que los derechos de la personalidad son derechos primordiales o que van a tener por finalidad defender los intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad. También se dice que son aquellos derechos que toda persona física en calidad de sujeto jurídico lleva inseparablemente desde su origen y que no tiene otro presupuesto que la existencia de la persona. Entonces, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, nosotros nacemos con ciertos derechos, ¿no? Nosotros al ser personas tenemos ciertos derechos inherentes a esa calidad de persona. Esos derechos son los denominados derechos de la personalidad que ustedes van a estudiar con mayor detalle en la materia de personas, reitero, pero nosotros ya estamos acá conceptualizando previamente, ¿no? Los derechos humanos y los derechos fundamentales parecieran ser muy similares, ¿no? Algunos autores han distinguido los derechos de la personalidad manifestando que los derechos humanos son libertades, facultades o valores básicos que, que de acuerdo con las filosofías o fundamentaciones corresponden a todo hombre por el hecho de ser personas, ¿no?
Esos serían los derechos humanos. Serían derechos que corresponden naturalmente a los hombres. Una vez que las constituciones toman en cuenta los derechos humanos, estos se denominan derechos fundamentales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que diferencia este derecho fundamental de los derechos de la personalidad? ¿No? Eso es importante tomarlo en cuenta. Algunos otros han dicho que sí son diferentes, otros dicen que son exactamente lo mismo. Quienes manifiestan que los derechos fundamentales son diferentes a los derechos de la personalidad, nos establece que los derechos fundamentales son derechos que tienen una protección en el ámbito público, en el derecho constitucional, ante el Estado, ante los poderes públicos, ¿no? Los derechos fundamentales entonces constituirán ciertas esferas de libertad en la cual no pueden ingresar poderes públicos, mientras que los derechos de la personalidad serían, estimados estudiantes, estarían catalogados fuera de los derechos fundamentales. Muchas veces coinciden, ¿no? Los derechos fundamentales entonces van a ser derechos humanos establecidos por nuestra Constitución. Los derechos de la personalidad, por otro lado, son derechos subjetivos privados que tenemos, que se hacen valer ante el resto de los ciudadanos, y se trata de derechos que afectan en mayor grado al ámbito personal, en la esfera privada del individuo. Entonces tenemos un conjunto de derechos, ¿no?, inherentes a la persona, como habíamos manifestado, que son estos derechos de la personalidad. Y estos derechos de la personalidad, estimados estudiantes, son variados. Ustedes los van a ir estudiando de manera exhaustiva, cada uno de ellos. Entre estos encontramos aquellos que conciernen a la individualidad física del sujeto o de la persona. Y encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la actividad física, derecho a la actividad física comprendido como aquella posibilidad de que nuestro trabajo sea pagado, por si acaso. Y encontramos también el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la libertad de locomoción, al menos. Pero también hay ciertos derechos de la personalidad que conciernen a nuestra individualidad moral. Por ejemplo, el derecho al honor. Nosotros tenemos un honor objetivo y un honor subjetivo. Es decir, tenemos una reputación ante la sociedad, ante nuestro entorno. Ese es el denominado honor objetivo. Pero también tenemos un honor subjetivo, ¿no? Un honor subjetivo que es la percepción que nosotros mismos tenemos de nosotros. Y muchas veces eso puede ser afectado. Tenemos un derecho a la imagen, es decir, a que nuestra efigie, a que nuestro rostro sea exhibido, pero a que nuestro rostro no sea exhibido y no genere lucro sin nuestro consentimiento, ¿no? Ese es el derecho a la imagen. Encontramos también el derecho a la intimidad, es decir, tenemos nosotros una esfera privada en la que nadie más puede ingresar, ¿no? Tenemos un derecho al nombre, un nombre que no puede ser utilizado por otras personas de manera perjudicial para nosotros. Tenemos también un derecho moral de autor entre estos derechos de la personalidad, es decir, cuando nosotros elaboramos cierta obra intelectual, puede ser musical, puede ser arte gráfico, nosotros tenemos aspiraciones, ¿no? Aspiraciones de fama, aspiraciones de satisfacción, y nosotros tenemos derecho a tener ese tipo de aspiraciones, ¿entienden? Si es que nosotros se nos afectan esas aspiraciones, esas esas metas, digámoslo así, en términos eh, más simples, que son extrapatrimoniales, el reconocimiento que buscamos mediante nuestra obra. Entonces, en este caso, se estará atentando con nuestra persona. Se estará atentando contra nuestra persona. Entonces, en este sentido, dentro del daño extrapatrimonial se encuentra el daño a la persona, ¿ya?
El daño a la persona es la lesión a un interés o derechos personales. Recae sobre el ser humano en cuanto sujeto de derecho. El momento que se dañan los derechos de la personalidad, que se atenta contra los derechos de la personalidad, es decir, cuando se atenta contra la vida, cuando se atenta contra nuestra libertad, cuando se atenta contra nuestro honor, cuando se atenta contra estas cualidades que tenemos como seres humanos, procederá también la reparación de ese daño, ¿no? Y en mérito a este artículo 23 al menos, que establece que hay un daño moral y que debe resarcirse ese daño moral. Este es denominado también, o bueno, dentro del daño a la persona se encuentra el daño biológico, que por la doctrina italiana, que ha sido tratado por la doctrina italiana, y es el daño a la salud, ¿no? Que genera consecuencias patrimoniales también, ojo, por lo que es comprendido como un daño patrimonial. Cuando nosotros hablamos de ciertos daños que podrían darse sobre nuestra integridad física, sobre nuestra salud, se genera además un daño patrimonial, ¿no? Se genera además un daño patrimonial, además de este daño extrapatrimonial al que nosotros estamos refiriéndonos. Dentro del daño a la persona, algunos autores han dicho que se encuentra también el daño moral. Algunos autores han manifestado que el daño moral sería parte del daño a la persona. Otros nos dicen que el daño moral sería una forma aislada, ¿no? Y el daño moral, estimados estudiantes, es una afectación al estado de ánimo. Se traduce en el dolor y el sufrimiento de inestimable cuantificación. Algunos lo consideran parte del daño a la persona, como habíamos dicho. Pese a ser inestimable, tiene que cuantificarse según criterios de equidad, es decir, según la razón aplicada al caso concreto. El juez tendrá que fundamentar cuál es el motivo para establecer un quantum, ¿no? El quantum resarcible ante el daño moral que se produzca. Entonces, estimados estudiantes, el daño moral surge el momento que se da ese dolor, ese sufrimiento, más allá de la lesión propiamente dicha, ¿no? Más allá de la lesión propiamente dicha, nosotros tenemos un momento de sufrimiento, un momento de dolor, más allá que nuestra reputación sea afectada, nosotros tenemos ese sufrimiento que vivimos, ¿no? Y ese sería el daño moral. El problema que genera el daño moral muchas veces es probarlo, ¿no? ¿Cómo probamos el daño moral? Según nuestra jurisprudencia, el Auto Supremo 703/2017 de 10 de julio de 2017, ante la comisión de un delito se presume que ha existido daño moral, por si acaso, ¿no? Entonces, en este caso ya no sería tan difícil la prueba del daño moral. Ya no sería tan compleja, ¿no? Aspectos que tenemos que tomar en consideración. Una figura muy particular sobre la cual también existe controversia es el daño psíquico o psicológico. No es lo mismo que el daño moral como tal, ¿no? El daño moral es el sufrimiento. Pero el daño psíquico o psicológico, nos manifiestan algunos autores, no es un daño ni patrimonial ni extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque puede tener reflejos o efectos ante la pérdida de ingresos generados a la víctima por un trastorno psíquico, ¿no? El daño psíquico o psicológico sería un atentado, un daño o un menoscabo a la salud psicológica de la persona. Y esto es diferente, si se dan cuenta, al solo sufrimiento, ¿no? No es lo mismo que el daño moral, que implica las consecuencias de un daño físico propio o ajeno, ¿no? En este se tiene que comprometer la salud psíquica con carácter temporal o definitivo. Es la alteración psicosomática del individuo de sus condiciones mentales, es decir,
el conjunto de fenómenos que permite al individuo conformar la idea de sí mismo y del mundo. Mediante nuestra salud psicológica, mediante nuestra salud psíquica, nosotros tenemos entonces ya cierta, formada cierta personalidad, ¿no? Con ciertos trastornos, con ciertas tendencias, pero el daño psíquico, psicológico entonces se va a ver comprometido, bueno, o se va a ver materializado cuando se produzca un daño a esta salud psíquica, ¿no? Con carácter temporal o definitivo. Y esto no es lo mismo que el sufrimiento, reitero. El sufrimiento sí puede ser una consecuencia del daño psíquico, psicológico, pero el daño psíquico, psicológico se refiere justamente al atentado contra la salud psíquica. Además del daño patrimonial y extrapatrimonial, estimados estudiantes, nosotros podemos distinguir el daño contractual y extracontractual. El daño contractual va a surgir de la no ejecución, es la no ejecución de una obligación preexistente entre las partes y el comportamiento dañoso de un deudor que viola el derecho de un acreedor, ¿no? Entonces alguien tiene derecho a que el deudor desempeñe cierta conducta o entregue cierto bien y él mismo no ha cumplido, ¿no? En mérito a sus compromisos contractuales. En esta situación estamos efectivamente ante un daño y al menos los teóricos de las obligaciones nos dicen, bueno, cuando uno tiene a su favor una creencia, nos dice, por ejemplo, entre ellos Luna y Áñez, nos dice, cuando uno sabe que le deben algo, bueno, ya proyecta, ¿no? Ya proyecta qué va a hacer con ese dinero, ya proyecta qué va a hacer con ese bien, pero el momento que se le incumplen, bueno, también se modifican todos esos planes que tiene la persona. Entonces se genera inevitablemente un daño ahí, ¿no? En materia de contratos, en materia de obligaciones, ustedes van a desarrollar con mayor detalle el daño contractual, ¿no? Y van a ver que cuando se trata de dinero, el daño contractual o bueno, el daño resarcible únicamente van a ser los intereses. Ojo, ahí no se va a tomar en cuenta ese daño moral, por ejemplo, ¿no? Eso cuando se trata de obligaciones de dar dinero, ¿no? Además de ese daño contractual, encontramos un daño extracontractual. El daño extracontractual es el daño causado por un comportamiento ilícito o antijurídico que contraviene las normas imperativas. Nosotros ya hemos visto que la responsabilidad civil al menos surge de un deber genérico, ¿no? El neminem laedere, es decir, no hacer daño al otro. Entonces, el momento que se incumple este deber de no hacer daño al otro, nosotros vamos a estar ante una responsabilidad extracontractual, ¿no? En una responsabilidad extracontractual, las personas no necesariamente han acordado previamente algo, como en la responsabilidad, o bueno, en el daño contractual, ¿no? A ver, algunos autores han manifestado que no debería existir esta diferencia entre extracontractual y contractual, al menos entre responsabilidades extracontractual y contractual, porque dicen al final ambas surgen del incumplimiento de un deber, ¿no? Una del incumplimiento de un contrato concreto, y otra del incumplimiento de un deber genérico también establecido en la ley. Entonces, la diferencia, si es que podemos encontrarla, es que en el primero nos encontramos ante una relación jurídica preexistente, ¿no? Las partes han acordado qué es lo que se debe, qué conducta va a desarrollar una de ellas, mientras que en la segunda, en el daño extracontractual, estamos ante una configuración a partir de un daño generado, ¿no? Entre personas que no necesariamente se han puesto de acuerdo. Ya que hemos visto el daño, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, corresponde ver las causas de justificación del hecho dañoso. Existen ciertas situaciones que van a convertir al hecho dañoso en justo, ¿ya?
Muchas veces nuestras personas u otras personas van a generar daños, pero esto, bajo el análisis realizado mediante la ley, puede llegar a ser considerado como un daño justo inclusive, ¿no? Entonces, el deber de indemnizar un daño puede quedar excluido si en el comportamiento de la gente concurre en lo que los penalistas han manifestado o han denominado causas de justificación, ¿no? Estas excluyen la antijuridicidad de la acción y el resultado. Entonces, hay situaciones en las cuales el daño, la acción y el resultado terminan convirtiéndose en justos, ¿ya? Estas figuras son la legítima defensa y el estado de necesidad. Veamos qué es cada uno de ellos. La legítima defensa ya era conocida en el derecho romano, ¿no? Se establecía naturalis ratio permititse defendere, es decir, que nuestra razón natural permite la defensa, ¿no? Nosotros naturalmente nos defendemos ante el ataque que sufrimos a cualquiera de nuestros bienes, a cualquiera o a nuestras personas mismas, ¿no? A nuestras personas y aquellos bienes que forman parte de nuestras personas. Entonces, la legítima defensa implica los siguientes aspectos. Cuando se da la legítima defensa, se autoriza actuar en defensa de la vida, la libertad, el honor, cuerpo o cualquier otro bien, o cualquier otro derecho de la persona, ¿no? La legítima defensa, entonces, permite que uno genere un daño siempre y cuando esté defendiendo uno de estos bienes, ¿no? Pero no basta solo con la defensa, ¿no? Tienen que haber ciertos requisitos para que sea considerada, para que una actitud sea considerada como una legítima defensa. En primer lugar, tiene que haber una agresión ilegítima y actual, ¿ya? Una agresión ilegítima y actual. Esas son las dos características primordiales. Uno tiene que defenderse de una agresión ilegítima, ¿no ve? Por ejemplo, no puede ser considerada legítima defensa la resistencia a un policía, ¿no? Porque no estamos en este caso ante una agresión ilegítima. Es decir, la policía va a tener atribuciones para poder hacer uso de la fuerza en ciertas situaciones, ¿no? En ciertas circunstancias. Entonces, la agresión de la cual nos estamos defendiendo tiene que ser ilegítima y en segundo lugar tiene que ser actual. No puede reaccionarse sobre agresiones pasadas. Entonces, cuando hablamos de actual, nos referimos a que la legítima defensa tiene que darse sobre un ataque que se esté dando en el mismo momento en el que uno se defiende. A eso se refiere que sea actual. No puede ser sobre agresiones pasadas ni previniendo agresiones futuras. Es decir, no será legítima defensa que un día antes le hayan golpeado a uno y al día siguiente esta persona vaya a golpear a quien lo ha agredido un día antes, ¿no ve? Eso ya no es legítima defensa. La legítima defensa, reitero, tiene que ser actual. Tiene que tratarse de una defensa que se realice el mismo momento que se proceda a la agresión por parte de la otra persona, ¿no? Tampoco puede haber, tampoco puede considerarse entonces legítima defensa la prevención, ¿no? Yo creo que esta persona me va a golpear, entonces como creo que me va a golpear, la golpeo. Eso no es legítima defensa, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Tiene que tratarse, incluso los penalistas nos hablan de un medio proporcional, ¿no? Un medio proporcional. No sería considerado, por ejemplo, una legítima defensa la situación por la cual una persona, una persona está agrediéndome y yo saco una pistola y le disparo, ¿no? Entonces, ahí habría desproporcionalidad y esto no sería racional. La legítima defensa en este caso tendría que ser racional. Entonces, si alguien te agrede con las manos, tú también te defenderás con las manos, ¿no? En esa situación. O que tú agarres una piedra y le golpes en la cabeza no puede ser considerado tampoco legítima defensa en estas circunstancias. Obviamente ahí juega un papel importante el subjetivismo, pero siempre hay que buscar, ¿no? Razonar aquello.
Tampoco debe haber provocación por el agredido, ¿no? El que se defiende no tiene que haber provocado esa situación, no tiene que haber sido culpable de que se genere esa agresión. Es un eximente de la obligación de resarcimiento. Entonces, cuando alguien, estimados estudiantes, está defendiéndose de un bien, digo, está defendiéndose de una agresión ilegítima y actual, ya no va a ser responsable de la reparación de los daños, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad habría generado el daño defendiendo un bien propio o, bueno, un bien de un tercero. Ojo que la legítima defensa no constituye una defensa de sí mismo únicamente, ¿no? Constituye también la defensa de un bien de un tercero. Por ejemplo, puede ser la vida de un tercero, puede ser la propiedad de un tercero. Entonces, la legítima defensa también puede darse en caso de la defensa de un bien de otra persona. A ver, ¿qué más? La legítima defensa es una figura que no solo está establecida en nuestro Código Civil, sino también termina siendo un eximente de responsabilidad penal, por si acaso, ¿ya? Si es que alguien comete el delito en legítima defensa y así lo prueba en juicio, podrá podrá eximirse de la responsabilidad penal también, ¿ya? Eh, Hay una figura, cuando ustedes vean el derecho penal con mayor profundidad en la materia correspondiente, ustedes van a ver que el delito es una acción típica antijurídica culpable y punible, ¿no? Cuando hay legítima defensa deja de ser antijurídica la conducta, entonces la persona no es responsable. Pero en materia civil, que ahorita estamos analizando, nosotros podemos revisar la previsión establecida por el artículo 985 del Código Civil, que nos establece textualmente lo siguiente. Quien en defensa de un derecho propio o ajeno, al rechazar por medios proporcionados una agresión injusta y actual, ocasiona a otro un daño, no está obligado al resarcimiento. Entonces, aquella persona no tendrá que reparar el daño, ¿no? Siempre y cuando haya una legítima defensa de un bien propio o ajeno. Ya hemos dicho que no puede tratarse de una agresión pasada o de una agresión futura que uno prevea que va a suceder, y tiene que ser una agresión ilegítima de la cual nos estemos defendiendo, ¿no? Porque hay agresiones legítimas, totalmente cierto, claro que sí, ¿no? Habíamos dicho que en este entendido, por ejemplo, que una agresión, que una defensa o defenderse de la fuerza pública que ejerce un policía no es legítima defensa. A menos, claro, que haya abusos en los cuales esté incurriendo esta autoridad, tal vez, ¿no? Habría que analizar el caso concreto. Además de la legítima defensa, que ya la hemos comprendido, es decir, en ciertas circunstancias el daño puede llegar a ser justo cuando uno defiende un bien propio o ajeno de manera proporcionada. Además de esta figura, nosotros tenemos el estado de necesidad. También tiene antecedentes en el derecho romano, concretamente en la Lex Rodia de Iactu, que permitía la echazón de mercaderías al mar en caso de peligro, ¿no? Básicamente, el estado de necesidad implica la generación de un daño menor, evitando un daño mayor, ¿ya? Entonces, el estado de necesidad tiene que comprender las siguientes condiciones. El mal que se cause debe ser menor al que se trate de evitar. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo típico del estado de necesidad es el de la madre que roba alimento para que su hijo no muera de hambre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta persona que está robando alimento está generando un daño, ¿no? Está generando un daño porque está empobreciendo a alguien que no tiene nada que ver, que ni siquiera le está agrediendo ni nada por el estilo. Pero la finalidad de realizar este acto es evitar un mal mayor, ¿no? Se tiene que evitarse un mal que pueda ser mucho más perjudicial, digámoslo así, mucho más, tiene que ser un mal mayor. En segundo lugar, estimados estudiantes, la situación de necesidad no tiene que haber sido provocada intencionalmente por la persona, ¿no? Es decir, uno no tiene que no tiene que ser culpable de haber generado esa situación de necesidad. Uno no tiene que haber provocado intencionalmente, al menos, ¿no? Para poder generar ese,
Uno no tiene que haber provocado ese estado de necesidad, ¿no? Así de simple. A ver, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Una persona se encuentra colapsando en la calle y hay que llevarla de urgencia al hospital. Entonces, otra persona viendo esto, ve que un automóvil se encuentra con las llaves, con las llaves en el auto. Entonces agarra, sube a la persona al automóvil y se va al hospital y para salvarle la vida. En esta situación, entonces, se ha atentado contra la propiedad de una persona, ¿no? Es decir, usando el automóvil, se ha usado la gasolina, entonces se ha producido un daño leve, pero se ha producido, al menos en el uso del automóvil, etcétera. Llegan al hospital, se salva la vida de esta persona, entonces se ha evitado un mal mayor, ¿no? Se ha evitado que una persona muera. Sería diferente esto, sería diferente al hecho de una persona que haya provocado esta situación de necesidad, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que lo ha llevado al hospital ha golpeado a esta persona, es decir, le ha generado esa situación por la cual su vida está en riesgo? Entonces, en este caso ya no habría un estado de necesidad, ¿no? Porque esta misma persona ha provocado esa situación. Que el necesita, bueno, mentira, sí, bueno, está bien, está bien. Que el necesitado no tenga por oficio o cargo una obligación de sacrificarse, es otro de los requisitos, ¿no? La persona necesitada entonces no tiene que tener como parte de su oficio o trabajo sacrificarse. Muchas veces hay cargos, hay oficios que implican ciertos sacrificios, o por ejemplo no comer en ciertos horarios, por ejemplo que su integridad física esté expuesta. Entonces en estos casos uno no puede decir, ah, bueno, lo he hecho por estado de necesidad, ¿no? Porque su oficio era parte de esa situación. El sujeto en estado de necesidad se ve precisado entonces a optar entre recibir un daño o tolerar que otro lo reciba. Y ocasiona entonces un daño a un tercero. ¿Ya? Ocasiona el daño a un tercero. ¿Cuáles son las diferencias entre el estado de necesidad y la legítima defensa? En primer lugar, la legítima defensa se produce, en la legítima defensa hay un daño al autor del acto ilícito, el cual se está defendiendo, ¿ya? Se produce daño al autor de un acto ilícito, ¿no? Uno se está defendiendo de un daño ilegítimo que le están provocando. En cambio, en el estado de necesidad, el daño es ocasionado a una persona que no es culpable, que no tiene nada que ver, que no comete ninguna ilicitud, ¿no? En el estado de necesidad estamos generando un daño a alguien que no ha tenido conducta ilícita alguna. Entonces, nos dice Francesco Messineo, cuando hablamos de estado de necesidad, hay un enriquecimiento injusto. En materia civil, las consecuencias son diferentes. Cuando hablamos de legítima defensa, se exime de la responsabilidad de resarcir el daño, es decir, que ya no va a tener que repararse el daño. Pero en el estado de necesidad hay que resarcir el daño solo en la medida del beneficio que se haya generado al sujeto causante del daño. Si se ha robado un pan por hambre, entonces tendrá que devolverse el precio del pan y no así pedir daños morales, etcétera, etcétera, ¿no? Solo en la medida del enriquecimiento. Solo ese daño patrimonial es el que se tiene que reparar. Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy. Ahora vamos a proceder a participar en nuestros foros del aula virtual. Si es que existe alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos avanzado el día de hoy, estoy atento a sus consultas que pueden realizarlas por este medio en esta sesión sincrónica y también mediante nuestro foro de consultas que se encuentra en nuestra plataforma de Moodle. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta nuestra siguiente explicación.